A este ritmo, cuando llegue el final del periodo de intercambios ya no va a pasar nada, pero hemos tenido otro intercambio y no potente de CJ McCollum precisamente, así que bienvenidos una vez más a Basket 365, soy Denis y en este vídeo voy a analizar el intercambio entre los Pelicans y los Blazers, con el que los Blazers han vendido ya todos sus jugadores veteranos menos Lillard y quieren hacer una reestructuración manteniendo a Lillard, hablaré un poco más de esto más adelante, y los Pelicans mejoran considerablemente su situación, han entrado ya en el play-in, están de décimos y el equipo ha mejorado desde mi punto de vista, y es posible que hayan sacado bastante valor. Y por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Precisamente estos días, con el final del periodo de intercambios, va a haber mucho movimiento y así no os perdéis nada. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado, porque ayuda un montón al canal y estamos ya acercándonos a las 10.000 personas. Y por supuesto, comentadme abajo lo que opináis sobre este intercambio. Sospecho que la mayoría opinaréis que los Pelicans le han robado a los Blazers. Puede que sea verdad, pero vamos a profundizar un poco más sobre esto. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezaremos por describir el intercambio, un intercambio de 3 jugadores yéndose hasta los New Orleans Pelicans a cambio de 4 jugadores que han entrado en los Blazers. Esto significa que los Blazers van a tener que cortar uno de sus jugadores en plantilla, dado que tenía la plantilla completa. Sospecho que será Dennis Smith Jr. o menos que muevan a Ben McLemore o opten por mover a CJ Elleby como mucho, pero bueno, no es nada relevante realmente, simplemente cortarán un jugador por la mínima. Ahora van sobrados de dinero porque han ahorrado bastante en este intercambio, y es que el intercambio fue como mínimo grande. 3 jugadores entrando en los New Orleans Pelicans, como decía, con Larry Nance Jr., CJ McCollum y Tony Snell, y los Blazers han conseguido a 4 jugadores. He puesto en la esquina Dee Louzada porque era un extra que no me esperaba, la verdad, y no suelo poner intercambios de 4 jugadores a un equipo, pero bueno, Dee Louzada, Tomas Satoransky, Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, la primera ronda de este año de los Pelicans, pero con ciertas protecciones y 2 segundas rondas futuras. En lo que respecta a la primera ronda, para dejarlo ya aclarado, es un pick que solo van a tener los Blazers si es que los Pelicans caen en el pick entre 5 y 14. Si el pick es del 15 al 30, se irá a los Hornets porque forma parte del intercambio que hicieron por Devonte Graham en su momento para ese sign and trade, y si queda en el top 4, si los Pelicans tienen mucha suerte en la lotería después de no entrar en playoffs, los Pelicans conservarán el pick y aún así los Blazers tendrán un pick de primera ronda de los Pelicans futuro. O sea que tienen un pick de primera ronda, 2 segundas rondas y los jugadores que han sacado. Vamos a empezar hablando de los Pelicans porque al final es probablemente el mayor ganador, de hecho sí, a ver, es un ganador. Para empezar, porque se hablaba del intercambio por CJ McCollum, y eso en sí ya fue sorprendente porque el valor no parece excesivo. El único jugador que realmente me parece bueno a día de hoy, que tenemos claro que es un buen jugador de los que llegaron a los Blazers, es Josh Hart, que me gusta mucho, conste. Pero sí, McCollum es un jugador que cobra demasiado, eso es innegable. Estamos hablando de un jugador que está atado por 2 años más aparte de este, y que en total entre los 3 años cobrará 100 millones de dólares, unos 30 millones este año, 33 el siguiente y 35 y pico el último. Y es un muy buen anotador, un jugador que creo que encaja muy bien junto a Zion Williamson y que les da esa segunda amenaza de perímetro junto a Brandon Ingram. A nivel ofensivo, el dúo Ingram... Sí, McCollum es muy interesante, a nivel defensivo es un desastre. Y es que McCollum es un jugador que tiene 30 años, eso no me encanta, pero al final está atado por 3 años, de los 30 a los 32 años debería estar todo bien, es un jugador con mucho talento y que esta temporada con los Blazers ha promediado un poco más de 35 minutos de juego con algo más de 20 puntos, 4 rebotes y 4,5 asistencias, 8 triples intentados y un 38% desde 3 con un 44% en tiros de campo. McCollum no es un base natural, creo que puede operar un poco como base en este equipo, tendrá un rol mucho mayor en ese contexto de lo que ha tenido siempre los Blazers con Damian Lillard a su lado, pero sobre todo es un muy buen creador de perímetro y en cierto modo lo han cambiado por Nickeil Alexander-Walker, que es hipotéticamente en el mejor de los casos un CJ McCollum más grande y con más potencial defensivo. Lo que es McCollum a día de hoy es un jugador muchísimo más eficiente, muchísimo más competente, más capaz, con experiencia en playoffs, alguien que va a ayudar de verdad a los Pelicans a nivel ofensivo. Una cosa que ya no me gusta de entrada es ese dúo de Devonte Graham y CJ McCollum. McCollum tenía problemas con Damian Lillard en los Blazers porque eran muy malos en defensa, porque esos 2 jugadores no paraban a nadie. Imaginaos ahora sumando a Devonte Graham y CJ McCollum. Tal vez muevan a Devonte Graham al banquillo y ponga a CJ McCollum como base titular. Es algo con lo que tendrán que experimentar, pero tampoco es una garantía que vaya a funcionar bien. Pero sea como sea, han conseguido al mejor jugador de este intercambio sin lugar a dudas y alguien que aporta espaciado, capacidad de anotación, mucho tiro junto a Zion Williamson en el supuesto caso de que algún día vuelva Zion, pero aún por encima se han llevado a Larry Nance Jr., que es bueno. Larry Nance este año no ha jugado nada bien por los Blazers, estamos hablando de un jugador por el que pagaron una primera ronda, la primera ronda que ahora mismo le pertenece a los Bulls.
y que ha sido una decepción, es verdad, pero es un jugador bueno en defensa, que puede jugar de 4 o de 5 y un poco tal vez de 3, un pasador más competente de lo que parece, capaz de poner un poco el balón en el suelo y teóricamente capaz de tirar de 3, aunque este año no ha tirado bien. Larry Nance esta temporada con los Blazers, por cierto, hay una foto de los Caps. Me vais a perdonar que no haya recortado a Larry Nance Jr. con el uniforme de los Blazers, no lo tenía hecho y teniendo en cuenta que ya no va a jugar ahí, no me pareció que valiera la pena. Pero Larry Nance esta temporada con los Blazers ha promediado 23 minutos de juego y ni siquiera 7 puntos, 5,6 rebotes, 2 asistencias, 1,7 triples intentados, un 31% desde 3 y un 52% en tiros de campo. Soy consciente de que a nivel de números no parece gran cosa, pero Larry Nance va a aportar defensa en este equipo, versatilidad posicional, puede que incluso acaben en ocasiones utilizándolo como suplente de Valanciunas, con Zion Williamson jugando de 4 y tal vez aporte un poco más de espaciado, capacidad de pase, un dúo muy dinámico a nivel atlético entre Zion Williamson y Larry Nance. Veo ahí algo de potencial y de versatilidad. Y luego llegó Tony Snell. Tony Snell no importa, es un veterano que está en su último año de contrato, se va a acabar el contrato y ya está. Aporta tiro, es verdad, pero Snell no es un jugador muy relevante. Simplemente Snell está involucrado porque los Blazers no podían comerse 4 contratos y solo enviar 2 fuera, porque implicaría que tuvieran que cortar a Snell de todas formas y otro jugador más. Los Pelicans mejoran mucho esta temporada, para empezar, porque le dan un apoyo ofensivo legítimo y experimentado a Brandon Ingram para competir en esta temporada, donde después de empezar 1-12 están en puestos de play-in, también porque no es tan difícil estar en puestos de play-in esta temporada, y pierden defensa porque Josh Hart era uno de los mejores defensores de perímetro que tenían. Josh Hart es un buen jugador, pero no es para tanto. Y el pick está protegido en el top 4, lo cual me parece muy interesante. Si fracasan, es un pick entre el 5 y el 14. Los Pelicans tienen bastantes jugadores jóvenes, no es tan dramático. Me sorprendió bastante que los Blazers solo se llevaran una primera ronda de este intercambio, porque la diferencia de jugador, de producción entre McCollum y Josh Hart, que es el mejor jugador que llegó a los Blazers, es muy considerable, aunque me guste mucho Hart. Y porque los Pelicans tienen varios picks malos de primera ronda, digamos que entre los Bucks y algunos de los Lakers, aunque cada vez están ganando más valor, pero ha sido así. Me parece que David Griffin, el general manager de los Pelicans, una persona que empezó muy mal su etapa ahí con esa adquisición de Eric Bledsoe más Steven Adams, está haciéndolo muy bien últimamente, o lo está haciendo considerablemente mejor, y estos Pelicans son un equipo muy malo en defensa, que va a depender mucho de Herbert Jones, el salvador de los New Orleans Pelicans a nivel defensivo, y de Larry Nance Jr., que es posiblemente uno de los mejores defensores de este equipo a día de hoy, pero a nivel ofensivo han pegado un salto radical y no han sacrificado gran cosa. Josh Hart además es un jugador que tenía solo un año más de contrato garantizado, porque su último año de contrato dentro de 2 es opción del jugador. Y ahora vais a ver la plantilla, que por cierto tiene un hueco libre, son 14 jugadores bajo contrato ahora mismo porque soltaron un jugador de más, pero teniendo en cuenta que aparte de Devonte Graham, el único base posible que tienen es CJ McCollum, creo que es bastante posible que José Alvarado, el jugador en contrato dual que ha tenido bastantes minutos últimamente para los Pelicans, sobre todo con Kira Lewis con el ligamento cruzado roto, acabe ocupando esa última plaza disponible, y si no es así lo mantendrá en contrato dual y tal vez busquen a alguien en el mercado de buyout. Ahora mismo la plantilla hipotética o ideal con Zion Williamson sano sería probablemente Devonte Graham como base titular, CJ McCollum como escolta, Brandon Ingram como alero, Zion Williamson como ala pivot y Jonas Valanciunas como center, con a día de hoy José Alvarado como base suplente. La temporada que viene, cuando vuelva de su ligamento cruzado roto, probablemente sea Kira Lewis el base suplente. De escoltas tendrían a Garrett Temple y a Tony Snell, que la temporada que viene no creo que siga en New Orleans. De alero, aunque es más bien un ala pivot, pero de alero ahora mismo suplente estaría Herbert Jones, seguido por Trey Murphy, que este año como rookie no está haciendo gran cosa, pero tal vez acabe siendo un 3&D muy interesante para este equipo. Larry Nance Jr. sería a día de hoy el ala pivot y al mismo tiempo en parte el small ball center suplente. Najee Marshall es más bien un alero, pero es que no tienen demasiados ala pivots ahora mismo en este equipo, así que estaría ahí al fondo de la rotación. Y luego tenemos a Jackson Hayes y Billy Hernán Gómez, ambos jugadores compitiendo por minutos de center suplente, y puede que alguno se lo coma a Larry Nance. La otra opción para buscar un poco más de defensa en estos New Orleans Pelicans sería que Devonte Graham sea el base suplente del equipo y el sexto hombre, y McCollum sea el base titular y Garrett Temple el escolta titular. Ayuda un poco más a nivel defensivo, pero es un jugador muy veterano que tampoco va a seguir mucho tiempo en este equipo. Y aquí vemos un equipo con una mezcla interesante de veteranos, con Valanciunas y McCollum, y jugadores jóvenes que pueden llegar a ser muy buenos y que ya lo son en Zion Williamson y Brandon Ingram. Y lo cierto es que los Pelicans han mejorado considerablemente su equipo, y a menos que ese pick acabe siendo un pick de lotería y al mismo tiempo un pick top 5, 6 o 7, no han sacrificado tanto. Y ahora ya sí vamos a hablar de la parte de los Blazers. Volvemos a repasar el intercambio para que os quede más claro. Los Blazers, como decía, soltaron a McCollum, el mejor jugador de este intercambio sin lugar a dudas,
y a Larry Nance Jr., el muy probablemente tercer mejor jugador de este intercambio, y a cambio consiguen a Nickeil Alexander-Walker, un jugador que está ahora en su tercera temporada de contrato en la NBA, alguien que tiene potencial como un hipotético sexto hombre anotador, que a día de hoy no es nada eficiente y tiene mucho que mejorar, a Josh Hart, que es un muy buen jugador, un jugador versátil, capaz de pasar, capaz de crear, capaz de defender a buen nivel, que puede jugar de escolta, alero o ala pivot dependiendo de la situación, un tirador de tres más hipotético que real. Luego Tomas Satoransky, que son $10 millones de contrato que se terminan al final de este año, no es un jugador tan importante para este equipo a día de hoy, es un base suplente que tal vez juega algunos minutos, pero no creo que les importe demasiado, y si lo retienen tal vez sea por un contrato más barato como veterano de fondo de la rotación. Y como decía, Didi Louzada, que es un alero que estuvo sancionado al principio de la temporada por doping, que ahora ya está de vuelta y puede jugar, pero fue un pick de segunda ronda hace un par de años y no tengo nada claro que vaya a tener un futuro en la NBA. Y adicionalmente se iba un par de segundas rondas y sobre todo ese pick de primera ronda. Y lo cierto es que ese pick de los Pelicans, si llegan a no entrar en playoffs, combinado con ese pick de los Blazers, que a día de hoy parece que van a estar en la lotería y van a retener su pick porque, aparte de Damian Lillard, que está lesionado, les quedan Jusuf Nurkic y pocos veteranos más. Puede ser una combinación interesante de cara a seguir construyendo futuro, que parece que están trabajando un poco en ello, o a hipotecar todo tu futuro para seguir compitiendo junto a Damian Lillard, cosa que a día de hoy parece en cierto modo el plan de los Blazers. No sé si querrán mover sus picks, pero han operado de este modo para conseguir margen salarial porque aspiran a conseguir agentes libres en esta agencia libre. Luego hablaré un poco de qué es lo que pueden conseguir y de cómo no me parece un plan maravilloso tampoco. Pero vamos a hablar de qué jugadores han conseguido y vamos a hablar de qué jugadores importantes han conseguido. No voy a hablar de Didi Louzada, no voy a hablar de Satoransky, pero vamos a hablar un poco de Josh Hart, un jugador que a mí me gusta, pero es un jugador de 26 años, no es mayor, pero tampoco es hiper joven. Y Josh Hart es un jugador que está ahora mismo en su segundo contrato ya en la NBA y este año tiene su contrato de unos $12 millones, el año que viene tiene un contrato de 13 millones y el año siguiente es una opción del jugador. O sea que Josh Hart al final de la temporada 2022-2023 podría ser agente libre, así que no es que se hayan asegurado un jugador que vayan a tener por muchísimo tiempo. Luego si resulta que está feliz allí, que los Blazers están contentos con él, podría quedarse, pero la verdad es que para ser el mejor jugador que han conseguido y un jugador que no es tan bueno en comparación a lo que han enviado, el hecho de que ni siquiera tenga un contrato muy largo tampoco es una maravilla. Sea como sea, a mí personalmente Josh Hart me gusta. Como decía, es un jugador muy versátil que ha evolucionado mucho este año y se ha vuelto sobre todo un pasador muy interesante y alguien que realmente empuja el balón en transición, un buen rebotador, un jugador que trabaja duro, alguien realmente completo y que esta temporada con los Pelicans estaba promediando 33,5 minutos de juego, 13,4 puntos, 7,8 rebotes, 4,1 asistencias, 3,2 triples intentados con un 32% desde 3. Esto nunca ha sido excelente, pero es pasable en muchas ocasiones para Josh Hart y un muy buen 51% en tiros de campo. Josh Hart es un ganador, un jugador que ganó muchísimo en la universidad y que siempre ha sido un jugador competitivo e interesante, aunque sea simplemente un role player, y de hecho es un jugador que me hubiera gustado mucho para los Blazers si hubieran mantenido a Norman Powell, si no hubieran hecho el intercambio anterior, porque hacía el equipo mucho más coherente, un quinteto titular con Damian Lillard, Norman Powell y Josh Hart mejora muchísimo a nivel defensivo, tiene un poco más de playmaking y el intercambio de McCollum sigue sin gustarme, pero me hubiera parecido más interesante para construir en torno a Damian Lillard sin haber hecho el intercambio anterior. Sea como sea, es un jugador bueno, alguien que encaja junto a Damian Lillard teóricamente, un buen pasador, un buen defensor, lo ideal sería que fuera un mejor tirador de 3, pero no lo suficiente bueno como para hacer este intercambio, a menos que realmente confíes en tus posibilidades de construir un equipo mejor en agencia libre, y yo si fuera Portland no lo haría. Y luego llega Nickeil Alexander-Walker, un jugador en el que yo tenía unas expectativas muy altas puestas al principio de la temporada, y que lo cierto es que me ha decepcionado bastante porque sigue siendo el mismo jugador ineficiente al que le gusta mucho anotar y se esfuerza y en ocasiones tiene partidos increíbles, pero normalmente es bastante desastroso. Y es que Nickeil Alexander-Walker en esta temporada con los Pelicans ha promediado 26,3 minutos de juego, un poco menos de 13 puntos, 3 rebotes y ni 3 asistencias, con 6,1 triples intentados y unos porcentajes de tiro malos, 38% en tiros de campo, 31% desde 3. Es un jugador de 23 años, prácticamente recién cumplidos, todavía joven, que puede realmente ser bueno a largo plazo, pero es alguien que, en cierto modo, se estorba un poco con Anthony Simons y con Keon Johnson, el jugador que consiguieron de los Clippers y que probablemente quieran desarrollar en esa posición de escolta de futuro,
con muchísimo potencial físico y que todavía tiene mucho que pulirse como jugador, ¿no? Y eso hace que el intercambio de Nickel Alexander-Walker me resulte raro. Me tenía mucho más sentido Jackson Hayes, que cobra más o menos lo mismo, un poquillo más, y que encajaba como center de futuro para este equipo si realmente tienen intención de desarrollar un jugador joven. Porque una cosa que tengo bastante clara ahora mismo con Nickel Alexander-Walker es que no es un ganador. No es un jugador que te ayuda a ganar partidos en absoluto, puede seguir mejorando, puede acabar siendo el caso, pero al contrario que Josh Hart, Nickel Alexander-Walker para un equipo en el que quieras competir junto a Damian Lillard no encaja en absoluto y eso me sorprende bastante. Y con esto vamos a hablar un poco de la agencia libre teórica de los Blazers antes de pasar a repasar la plantilla, porque con todos estos movimientos han conseguido generar unos 55 millones de dólares en margen salarial si cortan a Eric Bledsoe, manteniendo a Josh Hart obviamente y teniendo en cuenta que se terminan contratos como el de Jusuf Nurkic. Pero con esos 55 millones de dólares, ¿a quién van a fichar? Para empezar, es muy probable que tengan que renovar a Jusuf Nurkic porque no tienen centers, lo veremos ahora cuando veamos la plantilla, pero no tienen centers y es un problema serio para este equipo que realmente necesita defensa, ¿no? Y es verdad que la agencia libre restringida de Anfernee Simons puede ser un problema, pero tampoco me preocupa tanto porque como es un jugador que fue drafteado muy al final de la primera ronda, su cap hold para poder retenerlo y ofrecerle un contrato es bastante bajo, así que simplemente con que apalabren el contrato con Anfernee Simons, pero esperen para firmarlo y le paguen lo que tengan que pagarle a otro jugador antes, no hay un problema en ese aspecto porque le sobrará muchísimo dinero. Pero el problema es que no veo un agente libre que tenga sentido para los Blazers y sobre todo no veo un agente libre que tenga sentido para los Blazers y que se vaya a ir a Portland, porque Portland no es un gran mercado en absoluto. Y fijándonos en los agentes libres más interesantes, esos agentes libres a los que le podrían ofrecer un max o mucho dinero y atraer, James Harden no tiene sentido, tampoco lo tiene Bradley Beal, ni Zach LaVine, ni Kyrie Irving. La mayoría de los agentes libres más interesantes son bases escoltas y tienen a Damian Lillard. Van a pagarle a Anfernee Simons. Esos jugadores no van a ir a Portland además. Y realmente los dos jugadores que me encantan para Portland, pero no creo que vaya a pasar, son DeAndre Ayton, que aun si los Blazers le ofrecen un máximo salarial, los Suns le van a pagar. Me parecería muy raro que si se ven contra la espada y la pared y tienen que decidir si pagarle a Ayton o no, en agencia libre restringida no lo hagan. Y el otro jugador que me gusta también para los Blazers mucho, pero que tampoco creo que vaya a pasar porque está en la misma situación, es un jugador que va a ser agente libre restringido, es Miles Bridges. Ahí veo a los Hornets tal vez un poquillo menos encantados ante la idea de pagarle un máximo salarial si los Blazers son agresivos y le ofrecen todo lo que pueden, pero creo que al final los Hornets lo harían. Sería muy sorprendente que decidan que Miles Bridges se puede ir, porque sería rendirse en torno a la Melo Ball con un equipo que está empezando a ser prometedor muy interesante y que tiene a Miles Bridges como su segunda estrella. Así que creo que tampoco va a pasar y entonces nos ponemos ya con jugadores muy secundarios y que no sorprenda que los Blazers acaben pagándole 20 millones y 15 millones a los jugadores que no se lo merecen en absoluto y que no van a alterar realmente el rumbo de este equipo y que todo ese margen salarial se quede en algo bastante decepcionante, así que yo no tendría expectativas muy altas. Y ahora vamos a ver cómo está la plantilla ahora mismo de los Blazers, que es un desastre. Van a tener mucho que retocar de cara a la próxima temporada si realmente quieren ser competitivos. Han ido totalmente a por la juventud, han ido a por perder muchos partidos esta temporada y eso me gusta. El problema es que no veo un cambio radical de rumbo de cara a la temporada que viene, porque ahora mismo la plantilla es Damian Lillard con Anfernee Simons, al que espero que renueven, Josh Hart de alero, posiblemente incluso a la pivot, depende un poco de por qué ruta vayan, Nasir Little, que está ahora mismo lesionado como teóricamente a la pivot si es que no juega Josh Hart en esa posición, y Jusuf Nurkic, al que supongo que renovarán, si no es que no tienen center actualmente. Y luego en el banquillo está Eric Bledsoe, un jugador que también cortará la próxima temporada porque no le va a querer pagar esos 19 millones de dólares. Satoransky, otro jugador cuyo contrato termina. Dennis Smith Jr., al que he puesto ahí de lado porque, como decía, tienen un jugador de más en la plantilla y tienen que cortar a alguien. Y yo creo que va a ser o él, o CJ Elleby, o posiblemente Ben McLemore si es que no lo mueven, pero me sorprendería bastante. Recordemos que no pueden cortar a Didi Louzada, tienen que cortar a un jugador que tenga en plantilla antes de finalizar el intercambio. En la posición de escolta tendría a Nickel Alexander-Walker y a Keon Johnson, y como decía, esto se me estorba mucho. Tener a Anfernee Simons, que jugará de base suplente por detrás de Lillard, pero debería jugar probablemente de escolta titular. Con Nickel Alexander-Walker peleando por minutos en su año de contrato, y Keon Johnson, al que probablemente quieran desarrollar más que Nickel Alexander-Walker, es una situación muy extraña. No tienen realmente aleros, aparte de posiblemente Justice Winslow, al que he puesto de la pivot suplente, porque Ben McLemore no es un alero, ni tiene más años de contrato. Sí, Elleby es un alero, pero no sé hasta qué punto te fías de sí Elleby a día de hoy. Justice Winslow puede que acabe siendo un jugador importante para los Blazers esta próxima temporada, incluso podría jugar de alero titular con Josh Hart de a la pivot titular, quién sabe. Didi Louzada es un jugador que tiene un contrato garantizado, así que tal vez siga, pero
No espero mucho de él y es más bien un alero que un ala pivot. El tema es que los Blazers ahora mismo no tienen centers y eso hace que todo se mueva bastante. Y luego tienen a Cody Zeller de center suplente, no creo que vaya a seguir. Y a Greg Brown, que es un ala pivot, pero lo he tenido que poner de small ball center porque no quedaba más. Así que ahí veis la plantilla de los Blazers, ahora mismo una plantilla para perder y para tanquear, porque Damian Lillard no va a jugar. Y la lotería va a ser clave para la gente que esté interesada en los Blazers en este verano, porque si los Blazers acaban con un pick en el top 4 con su propio pick, y un pick entre el top 5 y 8 o 9 con el pick de los Pelicans, la cosa puede volverse mucho más interesante. Pero aparte de eso, entiendo que quisieran mover a McCollum, que esos 30 millones de dólares que seguían escalando eran mucho dinero y que McCollum probablemente tenía más interés como jugador que como jugador pegado a su contrato porque cobra demasiado y además tiene problemas de salud. Pero esperaba que sacaran más que a Josh Hart y un pick relativamente protegido y que ni siquiera sea una garantía que vayan a conseguir este año y que si no consiguen este año, el año que viene o el siguiente será peor porque los Pelicans, si vuelves a Zion y con el equipo que están montando van a ser mejores. Así que no me gustó el intercambio de Norman Powell. Este tampoco me ha gustado. He de decir que aún así hasta creo que me gusta un poco más este que el de Norman Powell, que ya es decir. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.